serie que el Señor ha estado, debido a su amorosa providencia, dándonos en estos miércoles, la serie que se llama Testigos en el Sufrimiento, y el sentido que yo veo que le hemos estado dando a esta serie de testigos en el sufrimiento es de que nosotros, ¿cómo es que podemos ser los testigos del evangelio y de la fe en el Señor Jesucristo en momentos donde estamos teniendo sufrimiento en nuestras vidas? Y entonces es providencial, y digo providencial es porque el Señor ha provisto este tema que hemos estado viendo por boca de nuestro amado pastor Mauricio, quien pido que tengan en sus oraciones. Está trabajando él ahorita, pero hemos estado llegando hasta este punto, y el Señor ha dado en su amor, ha provisto que en estos días estemos viendo estos temas. Entonces, el tema de hoy, dentro de la serie Testigos en el Sufrimiento, se llama Esperando en el Sufrimiento. Esperando en el Sufrimiento es el tema de esta noche. Y aquí estoy compartiendo. Si estás tú viendo desde Zoom, pues a lo mejor ahí en la esquina superior derecha vas a ver una que se llama Speaker View, para que puedas ver de manera grande la presentación que estoy dando hasta ahorita. Pero dentro de la serie Testigos en el Sufrimiento vamos a hablar del tema esperando. Esperando es algo bien interesante, y esperando en el sufrimiento, y eso es lo que la mayoría de nosotros estamos haciendo ahorita. Y bueno, tenemos que entender de una manera interesante qué es la espera, qué es lo que estamos haciendo, por qué es importante que veamos lo que es la espera. Bueno, esperar es una acción muy despreciada dentro de la actividad humana. Nosotros, los que estamos viviendo, y más en estos días en los que estamos viviendo, la espera es muy despreciada dentro de nuestra actividad. Es algo completamente rechazado, criticado. Tú criticas y rechazas, y puedes llegar a no querer algo que te hacen esperar mucho. Cuando podíamos salir, hace un mes y medio, cuando podíamos salir, tú decidías si era un buen restaurante o no, incluso si había un anfitrión o una anfitriona. Cuando llegabas a un restaurante, ¿te acuerdas que te decían, bueno, el tiempo de espera son 40 minutos? Entonces a lo mejor volteabas a ver a tu familia y decían, nos esperamos, y depende de la calidad de la comida, tú decías si esperamos o no esperamos. Entonces la velocidad de internet, la velocidad de una computadora, la velocidad de entrega en Amazon, son factores bien interesantes, porque la realidad de nuestra vida, amados hermanos, es que nadie, amado hermano, le gusta esperar. Y es bien interesante porque desde que empezamos con este problema global, hemos estado esperando. Nadie le gusta esperar. A nadie le gusta esperar. Muchos de nosotros, cuando estábamos solteros, estábamos esperando a ver quién iba a ser nuestra pareja. Estábamos esperando a nuestro amado, a nuestra amada. Estábamos esperando. A nadie le gusta esperar. A las mujeres, a lo mejor aunque el embarazo es bonito, es un proceso de espera, es un proceso de estar como a la expectativa de algo. Sin embargo, amados hermanos, los valores bíblicos, los valores que nos muestran en la palabra del Señor, son completamente, abismalmente diferentes a los valores del mundo. ¿Qué pensarías, amado hermano, si yo te dijera en esta noche que la espera o esperar es un tema bíblico? ¿Qué dirías, amado hermano, si yo te dijera que la espera es un valor bíblico? ¿Qué pensarías si te dijera que esperar es bíblico? Los cristianos, desde que el Santo Espíritu de Dios descendió, hemos hecho esta cosa. Desde el momento en que en el tiempo de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Eso es lo que hemos estado haciendo. Y a lo mejor dices, ¿qué le pasa al hermano Julio? ¿Qué está diciendo? Claro, amado hermano, hemos estado esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado esperando el regreso del Señor, o al menos, amado hermano, eso debería ser lo que está pasando. Y entonces este mensaje, amado hermano, está diseñado para demostrar, conforme a nuestro caminar que estamos teniendo con Pablo, que puede ser un testigo durante el sufrimiento si sabes esperar, y esperar en Cristo. Entonces vamos a valernos de que estamos ahí cada quien en nuestra sala,
voltea ahí con tu esposo, con tu esposa, si se está durmiendo, como les digo, de repente ahí dale un pellizquito y dile, hermano, el mensaje de hoy es para que sepas esperar, y si esperas, esperes en Cristo. Dilo conmigo, no estoy tratando de manipularte, simplemente quiero ser un poquito dinámico contigo. Si estás solito, dítelo a ti mismo. Si estás con un perrito, pues a lo mejor díselo al perrito para que también lo entienda. Dile, voy a esperar, yo voy a esperar en Cristo Jesús. Entonces, antes de continuar, déjame compartirte una historia corta, una historia cortita, y después vamos a contestar en este mensaje 4 preguntas. Te voy a decir una historia para que no te me aburras, entonces para que entiendas qué vamos a hacer todo en esta noche. Te voy a contar una pequeñita historia y después vamos a contestar de acuerdo al texto que vamos a ver, que es todo el capítulo 25 del libro de los Hechos, que yo se los había encargado de tarea, y de una vez ahorita, viendo que ya estamos centrados en el mensaje, de una vez te dejo la tarea de la semana que entra. Lee, por favor, el capítulo 26 del libro de los Hechos. Son 32 versos, te lo lees de volada, y si te lo lees de volada, entonces a lo mejor en lugar de leerlo una vez, léelo 2 veces y léelo 3 veces y apréndetelo para que tú te des cuenta que el Señor te quiere hablar a ti. El Señor no nada más me quiere hablar a mí. El Señor no solamente quiere hablar a través de mí, Él quiere llegar a tu cuarto, Él quiere llegar a tu oficina. Okay. 4 preguntas. La primera, ¿qué podemos aprender de un pasaje que es como estar formado en una fila? Porque en este pasaje te vas a dar cuenta que lo único que Pablo está haciendo es esperando. Solamente está esperando todo este tiempo. ¿A quién le gusta llegar a una fila? ¿A quién le gusta llegar y formarse? A menos de que estén regalando algo, ¿verdad? Pero generalmente a nadie nos gusta formarnos en una fila. Entonces, ¿qué podemos aprender de un mensaje que parece que estamos formados en una fila? Ahora, ¿qué estaba pensando el apóstol Pablo mientras estaba formado, entre comillas? Acuérdense que estoy usándolo como una metáfora. ¿Qué estaba pensando el apóstol Pablo mientras estaba formado en esa fila? Y luego, cuando veamos esas grandes verdades del evangelio, esas grandes verdades que Dios nos quiere enseñar, te vas a preguntar, ¿por qué no pasa eso conmigo? Y la última pregunta es, ¿qué necesita pasar conmigo para que pueda esperar como Dios quiere en mi sufrimiento? ¿Estamos, amados? Vamos entonces a contestar estas preguntas, pero acuérdate que te dije que vamos a ver una pequeñita historia. Vamos a ver historias de sufrimiento. Quiero, mientras estemos caminando en este Testigos en el Sufrimiento, va a decir, ay, hermano, ¿por qué me tiene que hablar de esto? Bueno, es lo que toca, hermano. Y no podemos negar y no podemos irnos a otro lado sin saber la historia de nuestros amados hermanos en la iglesia. Y simplemente te quiero dar la historia de esta señora, de esta mujer que se llamó Marie Durand, que ella vivió en Francia entre el 15 de julio de 1711 y no se sabe a ciencia cierta cuándo murió, en 1776. Ella era una cristiana protestante, conocida esa rama de los cristianos en Francia que se llamaban los hugonotes. Entonces ella fue una de las personas que fue preso, y yo sé que ese nombre es raro, pero así era un nombre despectivo que se les daba a los cristianos protestantes en Francia como hugonotes, y fue una de las presas más célebres en una torre que encerraron a muchos cristianos en esa torre. La torre se llamaba la Torre Constanza, en una localidad francesa que se llama Algues-Mortes. Ahí estuvo encerrada esta señora por el hecho de ser cristiana, la cantidad de 38 años encerrada por su fe. Y ella fue conocida y es conocida en el mundo de la fe por su inamovible fe y su energía. Era originaria de ahí de Francia y siendo detenida muy joven porque de esa manera querían presionar a su hermano, que era pastor, con la esperanza de que si le apresaban a su hermana, si apresaban a Marie, el hermano de Marie iba a entregarse a las autoridades porque era pastor. Entonces estuvo encerrada por 38 años y fue liberada hasta 1768, menos de 10, como a 8 años, 9 años de su muerte. 38 años encerrada, y lo más interesante es que estuvo encerrada sin pruebas, y se le atribuye que en esa torre ella realizó una inscripción que es como la que aparece aquí abajo en la prepositiva que te estoy poniendo. Puso en francés resistir, y ella estuvo esperando por 38 años sin cargo por el simple hecho de creer en el nombre de Cristo. ¿Y qué pretendo con estas historias, hermanos? Primero que nada,
que en este sufrimiento que tú estás viviendo, independientemente de cuál sea la causa, el Señor está contigo. Y ha habido hermanos en la historia de la humanidad que han tenido sufrimiento y han podido resistir en Cristo Jesús. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces nosotros no tomamos en cuenta la nube de testigos que nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 12, en el capítulo 11 también. La nube de testigos que nos habla de personas que han sufrido, pero a través del sufrimiento esta mujer, 38 años, pudo hacerlo de una manera que le trajo gloria al Señor. Y bueno, vamos entonces a leer el capítulo 25, los primeros 12 versos, y yo te quiero pedir, por favor, que trates de no cansarte y que me acompañes, no estés a lo mejor distraído en tu teléfono celular, y trae la manera de que tú puedas leer la escritura junto conmigo. Hechos 25, yo voy a estar leyendo la Biblia versión de las Américas, y comienzo leyendo, ya el capítulo 25. Acuérdense que Pablo ya estaba llevado ante Festo, el gobernador nuevo de Judea, porque Félix fue removido y ahora está ante el nuevo gobernador después de estar 2 años preso, y Festo, que es el nuevo gobernador de Judea, entonces ya está haciendo esto. Entonces vamos a leerlo. Festo, entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron las acusaciones contra Pablo. Instaban a Festo pidiéndole contra Pablo el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Por tanto, dijo, que los más influyentes de vosotros vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que le trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió, ante el tribunal del César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú muy bien sabes. Si soy, pues, un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna, de estas cosas que de estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, al César has apelado, al César irás. Hermanos, continuamos nuestro estudio del libro de los Hechos y está la primera pregunta que les dije que íbamos a contestar. ¿Qué podemos aprender? Que como está un pasaje que está Pablo como en una fila, acuérdense que ahí está Pablo. Y les pido por favor a nuestros amados hermanos que pueden todos ponerle mute a su Entonces, ¿qué podemos aprender de un pasaje que es como, porque Pablo, imagínense, hermanos, Pablo va a continuar presentando su caso y va a continuar una vez más hablando de lo que ha pasado en su vida. Pablo continúa en este caso hablando, entonces continúa esperando. Lleva 2 años preso,
Lleva 2 años que no ha pasado nada. Entonces, ¿qué podemos aprender de un pasaje que realmente, yo hermanos, les soy honesto, cuando estuve preparando este mensaje, me fue difícil porque simplemente Lucas parece que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y parece que no hay nada más allá, no hay doctrina que tú puedas aprender, no hay algo muy importante que se esté dando acá. El Señor ya no se le está apareciendo a Pablo, simplemente hace unos momentos le dijo, te voy a llevar a Roma. Y lo que está pasando es que lo acusan, y acuérdate que unas personas en el capítulo 23, en el capítulo 24 habían dicho, no voy a comer y no vamos a comer, eran como 40 personas que dijeron, no vamos a comer hasta que matemos a Pablo. Ya pasaron 2 años de eso. Y cuando estuve platicando con nuestro pastor Mauricio, él me hizo una pregunta, me dijo, oye, ¿tú crees que esas personas que dijeron que no iban a comer hasta que mataran a Pablo, ayunaron por 2 años? Él me dijo, la verdad, yo no lo creo, y la verdad yo tampoco lo creo, pero lo que está pasando es de que Pablo está esperando mucho tiempo, está preso sin cargos. Entonces, desde la llegada de Pablo a Jerusalén y su posterior aprehensión en el templo, alrededor de una semana después de haber llegado al templo, estamos viendo que Pablo, después de un tiempo, fue llevado a Félix. Antes de que estuviera con Festo, esta persona que vimos que ahí decía la palabra, llegó con esta persona que se llama Félix. Esta persona que se llamaba Félix, que fue el previo gobernador, estuvo gobernando entre el año 52 y el año 60 después de Cristo. Te voy a decir por qué es importante esto. 8 años. Fue una persona con un gobierno nefasto, corrupto hasta más no poder. ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos viendo que le pedía dinero a Pablo o estaba esperando que Pablo le diera algún tipo de dinero para poderlo soltar? Estaba tratando de que Pablo le comprara su libertad. Y entonces no tenía ningún cargo contra él y ahí estaba sin poder ser juzgado. Y no lo podían matar. Y lo que me llama la atención es que hay algo diferente en lo que hemos estado viendo en el libro de los Hechos, incluso también en el libro de Lucas. Porque cuando Jesucristo estuvo para ser matado, para ser sacrificado en la cruz, él fue muy diferente porque a él sí pudieron los principales convencer a Pilato y lo asesinaron sin ninguna prueba. Incluso de igual manera cuando murió Esteban también fue entregado sin ninguna prueba y lo mataron los judíos. Y poquitos capítulos antes también vemos lo que le sucedió al apóstol Santiago, que también fue matado a pedradas por mano de Herodes. Entonces lo que vemos es que durante 30 años los judíos han hecho un montón de cosas y en este caso parece algo diferente. No pueden matar a Pablo, no pueden hacerle nada, no pueden hacer lo que ha estado pasando. Otra cosa que estuve estudiando es que durante el tiempo del gobierno de Félix y de Festo creció un movimiento en esa zona de Judea que llamaban los sicarios, y de ahí viene esa palabra. Le llamaban los sicarios porque eran personas que se encargaban de matar a otras personas y lo asesinaban con una pequeña daga que era conocida como una sica. Entonces ahí está Pablo, pero lo único es de que no lo matan, pero tampoco puede seguir predicando el evangelio, y lo que está pasando es que en esta provincia, que era un dolor de cabeza para los judíos, que económicamente ni geográficamente aportaba muchas cosas al gobierno romano, están causando estos problemas. Y entonces este gobernador, que no fue tan corrupto como Félix, inmediatamente lo primero que hace, quiero que tú veas, lo primero que hace es de que va a Jerusalén, y lo primero, después de 2 años de que Pablo está preso, lo primero que le dicen las personas de Jerusalén es, ahí tienes a Pablo, por favor, haznos este favor. Y por eso cuando estuve leyendo la palabra hice un acento especial cuando dijeron, haznos un favor. ¿Por qué quise hacer ese acento, amado hermano? Porque los judíos no estaban buscando justicia. Ellos necesitaban pedirle un favor especial al gobernador Festo, para que soltara a Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? No están haciendo justicia. La verdad cae por su propio peso. Ellos necesitaban un favor especial y estaban usando toda clase de triquiñuelas, toda clase de trampas para poder obtener a Pablo. Y mientras tanto, nuestro amado hermano está esperando. Jesús se le apareció y le dijo, vas a dar testimonio en Roma, pero lleva 2 años. No sé si a ti te ha tocado cuando están haciendo una investigación, o por ejemplo, cuando estás yendo a un doctor y que te llevan a un doctor y luego te pasan a otro doctor y luego te pasan a otro doctor, o a lo mejor que te preguntan la misma pregunta como 500 veces,
Pablo le están preguntando la misma cosa vez tras vez, tras vez, tras vez. Imagínate la frustración de Pablo, que no hizo nada, están acusándolo de graves cosas, están metiéndose en graves problemas. Ahora hay un nuevo gobernador. Los judíos en el capítulo anterior hasta utilizaron un abogado y ahora están pidiéndole un favor a este gobernador y Pablo nada más está esperando. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta, amado hermano, es de que ¿por qué Lucas? Y eso quiero que tú te preguntes, y yo es lo que te quiero hacer entender, mi amado hermano. No seas tan rápido de pasar la hoja rápido de la Biblia y no querer aprender de esto, porque a mí me costó mucho poderlo entender. ¿Por qué Lucas escogió un verso como este, un capítulo como este, solamente para darnos detalles de todos los problemas que le pasó a Pablo para llegar a Roma? Yo a lo mejor si hubiera querido escribir una novela más interesante, amado hermano, si hubiera querido escribir una novela interesante, lo que hubiera hecho a lo mejor es que hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que voy a hacer es, me voy a brincar las cosas aburridas y me voy a ir nada más a ver la cosa que es más importante. Entonces, lo que está pasando con Pablo, lo que está haciendo Lucas, es que nos está queriendo enseñar algo importante. Y lo que yo quiero que aprendamos es, ¿qué podemos aprender de un pasaje como este? Podemos aprender esto, amado hermano, que la espera es una disciplina espiritual. ¿Cuántas veces hemos escuchado el verso tan conocido que es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Pero es una cosa que nosotros hemos malentendido, porque fe no se trata solamente de repetir como un mago, como un encantamiento para que algo suceda. La fe no se trata de repetir rezos milagrosos, entre comillas, para lograr algo. La fe tampoco se trata de ponerse en huelga de hambre para que Dios te cumpla un capricho. A veces eso creemos que es la fe. A veces creemos que la fe es como decir algo y que entonces eso va a pasar. La fe no es eso. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y muchas veces hemos tratado de ver la fe como apaciguar a un Dios como si fuera Dios un Dios pagano. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque los paganos, las personas que no conocen a Dios, que no conocen su propósito, a veces se comportan de manera que tienes que hacer cosas para apaciguar o convencer a Dios. Y Dios tiene un propósito firme, Dios tiene un propósito real. Entonces, este pasaje que estamos viendo, toda esta espera, nos está enseñando que así como el ayuno, así como la oración, así como la lectura de la palabra, podemos entender que la espera, cuando tú esperas en Cristo, es una disciplina espiritual, porque esperas en fe, creyendo lo que Dios está haciendo. Y ahorita te voy a decir por qué estoy diciendo esto de Pablo, porque esperar es fe. Hermano, desde que entraste a tu casa, a lo mejor estás con problemas financieros, con problemas de muchos aspectos, incluso nuestra iglesia. Hay cosas que el Señor hemos tenido que acrecentar nuestra fe porque no tenemos control, y esperar en Cristo, esperar en Dios, habla de que estás esperando en fe. Fe, hermano, es creer que Él es un Dios bueno a pesar de lo que no podemos entender. Es lo que estoy poniendo aquí enseguida. Fe es creer que Él es un Dios bueno a pesar de lo que no podemos entender. También fe es escogerlo a Él. Fe es escogerlo a Él. Cuando tú estás esperando, aprendes a confiar en Él y a escoger que Él es la respuesta que tú estás necesitando. Lo voy a decir una vez ahorita y al final también lo voy a repetir. Cuando Dios parece que no responde, quiere decir que Dios te está respondiendo con Él mismo, que Dios está dando a Él mismo para ti, que cuando tú le estás pidiendo a Dios algo y parece que no te lo está dando, la realidad es que Él se está proveyendo, Él está proveyendo a su persona. Y lo último es que fe es negarnos a nosotros mismos, amado hermano. Imagínate, Pablo viene de tener 3 viajes misioneros. Pablo viene de estar viendo grandes cosas y tú pudieras pensar que Pablo está muy triste con esta situación porque ahora está preso sin cargos. A veces, si ni siquiera cuando una persona está presa porque cometió graves errores, muchas veces esa persona no
no confiesa su pecado, muchas no están conformes con estar presos. Ahora imagínate una persona que es inocente y Lucas lo ha dicho vez tras vez, no cometió nada, no cometió nada, no cometió nada. Entonces fe es negarnos a nosotros mismos. Cuando aceptas que tu labor en este momento es esperar en Dios. Ahora, esa fue la primera respuesta de qué nos quiere enseñar Lucas con un pasaje que está como tanta espera. Te enseña que la espera es una disciplina espiritual. Lo segundo es que Dios tiene un código postal en el sufrimiento. La segunda respuesta es que cuando esperamos, Él está en ese mismo lugar en donde estamos sufriendo. Y vas a decir, hermano, ¿qué quiere decir eso de que Dios tiene un código postal en el sufrimiento? Quiero que leas conmigo lo que dice aquí Isaías 57:15. Pon atención, esto te va a dar mucha bendición. Dice aquí, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Esto es lo que dice Dios, amado hermano. Fíjate lo que dice aquí. Dice, habito en lo alto y santo. Claro, eso todo el mundo lo sabe, pero fíjate lo que está aquí a continuación. Ve qué hermoso es esto. Y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. En otra versión dice el corazón de los quebrantados. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios habita en momentos y en lugares donde tú estás en angustia y en sufrimiento. Dios habita en momentos, y no lo estoy diciendo yo, y por eso dije, Dios tiene un código postal. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy haciendo una metáfora, amado hermano. Simplemente estoy diciendo que cuando tú estás en momentos de dificultad, desde Isaías, el Señor dice que Él es alto y sublime y habita en la santidad, habita en lo santo, habita en lo alto, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita también en medio de las alabanzas de su pueblo, pero también habita en momentos donde tú estás esperando en Él, aunque estás sufriendo. Yo estoy convencido que la historia que comencé a contar de la hermana Marie, que estuvo encerrada 38 años, Cristo también estaba con ella. Y lo repito desde la vez pasada, Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El Señor está contigo en el sufrimiento. ¿Qué puedes aprender? Apunta este verso, hermano, y léelo cuando estés triste, cuando estés agotado, cuando estés agobiado. El Señor habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahora la segunda pregunta, ¿qué estaba pensando Pablo mientras estaba formado en esa fila? Estoy de acuerdo que estoy haciendo metáforas. No está formando una fila, está preso, pero está esperando ir a Roma. Está esperando obedecer la voz del Señor que le dijo, vas a ir a Roma. ¿Qué estaba pensando Pablo? Amado, yo te quiero decir una cosa, no tienes que hacer conjeturas, no tienes que suponer nada. La Biblia, hermano, la Biblia interpreta la Biblia, pero Pablo no siempre fue así. Pablo no siempre fue una persona que esperaba en el Señor. Primero quiero ponerte el ejemplo y vamos a leer Hechos 25. ¿Qué está pasando? Y quiero que veas, porque aquí en esta porción de la palabra me llama la atención que hay varios párrafos que empiezan con tiempo, y por eso fui llamado a predicar acerca de espera, porque pasaron 2 años, pasaron meses, pasaron días, pasaron tiempo, y Pablo parece que no pasa nada. Entonces aquí estamos en Hechos 25, sigue leyendo conmigo, verso 13. Pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Acuérdate que Festo era el nuevo del pueblo, el nuevo gobernador. Entonces el rey Agripa, que era el de los herederos de valga la redundancia, de Herodes, llegaron a saludar a Festo. Verso 14, como estuvieron ahí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo otra vez ante el rey diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso, es una herencia. Así como dicen ahora los políticos, heredé este problema, acerca del cual estando yo, verso 15, en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado conforme a sus acusadores y tenga la oportunidad
de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Verso 18, y levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía. Fíjate lo que está pasando, lo que está diciendo Festo, Agripa, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, pero de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Fíjate la interpretación de Festo, desde un Jesús que está muerto, pero Pablo afirma que está vivo. Pero estando yo perplejo como investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá, si te querías hacer del problema. Pero cuando Pablo apeló que se lo tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo le enviase a César. Entonces Agripa dijo a Festo, a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana, dijo Festo, le oirás. Seguimos leyendo, no se canse, amado hermano, no se canse, seguimos leyendo. Así que al día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído Pablo. Y Festo dijo, Rey Agripa, y todos los demás que están aquí presentes con nosotros, aquí veis este hombre acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hizo una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Pero no tengo nada definido sobre él para decirle a mi señor. Por eso le he traído ante vosotros y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se interrogue yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo el enviar un preso, no informar también de los cargos en su contra. Y aquí quiero que te des cuenta, seguimos leyendo el libro de los Hechos, y ahorita estoy haciendo una pausa de nuestra lectura, amado hermano. Estoy haciendo una pausa y voy a hacer una pausa de estar mostrando la pantalla para que sigamos hablando de esta parte de la escritura. ¿Estás viendo la espera de Pablo? No tienen cargos en su contra, y yo te lo digo, cuando lo leí dije, ¿qué está pasando aquí? Y entonces nuestra pregunta, amado hermano, que estoy tratando de responder es, ¿qué está pensando Pablo? ¿Qué estarías pensando tú, amado? Estás ahí sentado, incluso también estás esperando, bueno, hermano Julio, ya díganos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues la Biblia se interpreta a sí misma, amado. Vamos a leer porque Pablo tenía prioridades diferentes antes de conocer al Señor. Gálatas 1, 13, 14 dice, porque vosotros habéis oído acerca de mí, de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo, fíjate que dice ahí, aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Las prioridades de Pablo eran diferentes antes, pero ahora, ¿cuál es la transformación? Y quería hacer esta diferencia, amado hermano, porque ahora Pablo es diferente y quiero que leas conmigo y es momento de que leamos. Si quieres, abre tu Biblia. Está en Filipenses 1, 12 y 18. Esta carta a los filipenses, es importante que lo entendamos, fue escrita al mismo tiempo de este gran problema. Y fíjate lo que Pablo está diciendo a los filipenses. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. Pablo no se está quejando de que no tiene abogado. Pablo no se está quejando de que no tiene para pagar la mordida a Félix. Dice, todo ha resultado en mayor progreso para el evangelio, de tal manera que mis prisiones, fíjate, por la causa de Cristo, ni siquiera está diciendo, ay, por culpa de esos judíos, por culpa de esas personas, no, por la causa de Cristo sean hechos notorios en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo quería el progreso del evangelio. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia
y rivalidad, pero también otros lo hacen por buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición, no con sinceridad, pensando causarme angustia. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras yo sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Lo que estoy tratando de decir aquí, hermano, es que estaba pensando Pablo. Él estaba gozoso de que el evangelio estaba trabajando. Y no solo eso, leímos también en el verso 11 que Pablo, aquí como dice aquí, no tiene temor. ¿Qué está pensando Pablo? Él está pensando en el avance del evangelio. Y cuando leímos en el verso 11, si soy pues malhechor y de hecho algo malo de muerte, no rehúso morir. Pablo no tiene temor. Él está esperando confiado porque él ve el mayor valor del evangelio, amado hermano. Él ve a la verdad lo que Dios está poniendo en él. Él está haciendo testimonio en toda la guardia pretoriana. Él no está perdiendo el tiempo en estas situaciones. Él no está tirado, sollozando por la injusticia de este mundo. Ni siquiera está peleando por sus derechos, mi derecho a la libertad, mi derecho a libre tránsito, mi derecho a poder mantenerme, mi derecho a que el gobierno me mande mi cheque de estímulo. No, Pablo está contento, Pablo está predicando la palabra, Pablo está hablando, pero eso es por la obra de Dios en su vida, esperando en el sufrimiento. No está viendo a ver con qué nuevo hobby se va a entretener. Pablo, por la obra del Espíritu Santo, está haciendo y dándose cuenta que su sufrimiento y su espera es para el avance del evangelio. Y no tenía temor. Ahora esto genera algo muy interesante. ¿Por qué no sucede eso conmigo? ¿Por qué estoy viviendo este momento de espera de una manera, pues hasta a lo mejor he estado enojado, frustrado, está escuchando esto que este hermano Julio me está hablando y hasta estoy molesto? A lo mejor dices, alguien le ha de haber chismeado algo, no estoy contento con lo que está pasando, ¿por qué está pasando esto conmigo? Y estás diciendo estas cosas. ¿Por qué no sucede esto conmigo, amado hermano? Lo primero que quiero que tomes en cuenta, amado hermano, es esto. Lo que dice aquí, revisa el estado de tu fe. Hermano, no, es probable, hermano, y quiero que lo entiendas y escúchame con atención. Yo sé que esto es difícil. Yo sé que lo que estoy diciendo puede ser que te llegue a ofender, pero no es mi labor. Estudia el estado de tu fe, hermano, porque es probable que pudiera ser que no tengas una fe salvadora. Yo no quiero ofender a nadie, pero no puedo continuar la palabra del Señor, no puedo continuar hablando de esto si tú te das cuenta que el tipo de fe que estamos viendo en Pablo es la fe que dice la palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Tienes que darte cuenta de que lo primero que tienes que dar es cuál es el estado de la fe que tienes ahorita. ¿Por qué no sucede esto conmigo? Bueno, ve el estado de tu fe. Date cuenta realmente si has creído en Dios. Y es importante, y no estoy ofendiendo absolutamente a nadie, simplemente es date cuenta en quién has creído. Asegúrate de estar en la fe, dice la palabra de Dios. Asegúrate de estar caminando en los pasos de Jesucristo. No es, si tú estás viviendo, y por eso estoy poniendo aquí el verso que sigue, porque tienes que darte cuenta que el Señor Jesucristo dijo que por los frutos lo íbamos a conocer, y precisamente en el mismo libro de Hebreos dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuáles son tus frutos? No puedo continuar un mensaje de ánimo, no puedo continuar un mensaje animándote para que esperes en el sufrimiento si tú no estás en Cristo, si no hay frutos en tu vida de arrepentimiento, si no hay frutos en tu vida de tener una relación con Dios. Este tiempo de dificultad, en lugar de sacar a la luz una fe inamovible, ha sacado en tu corazón una fe vacía, una fe que no tiene no tiene fundamento en la palabra, sino simplemente has creído en lo que te iba a dar a ti una mejor vida hoy, pero no tiene fundamento para vida eterna. Es una fe que no provoca santidad y paz para con otros. Y esto es duro, amado, pero es importante. No puedo yo no te puedo decir que permanezcas si no estás en Cristo. Entonces revisa el estado de tu fe y no es mi labor ofender a nadie.
Pero una vez pasado este momento, si tú te das cuenta del estado de tu fe, al final vamos a ver qué podemos hacer con esto. Si no estás en Cristo y en lugar de estar esperando, simplemente estás agonizando, estás viviendo este tiempo en agonía. Yo estaba platicando con algunos de nuestros amados pastores y gente de aquí del servicio y estábamos diciendo, imagínate que no tuviéramos a Cristo. ¿Qué hubiéramos hecho en este tiempo de cuarentena donde han perdido negocios, donde han habido tanta necesidad? Muchas personas nos hubiéramos ido al alcohol, nos hubiéramos ido a las drogas, nos hubiéramos pedido aún más. Y a lo mejor eso es lo que estás buscando ahorita. Entonces es momento de revisar tu fe. ¿Por qué no pasa esto? Bueno, quizás estás esperando en medio de una prueba, amado hermano. Puede ser que tu fe no esté firme, pero también puede ser que tu fe está siendo probada. Y vas a decir, ay hermano, estamos leyendo mucho. No tenemos otra mejor cosa que hacer, amado hermano. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjate, una esperanza viva, no una esperanza que se muere con una pandemia, no una esperanza que se muere cuando no hay cheques, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Lo mismo que estaban acusando a Pablo de decir que Jesús estaba vivo, Pedro lo está diciendo, la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Quiere decir que no tiene mancha. ¿Reservada dónde? No en la cuenta de banco, no en la cuenta de Citibank, no en la cuenta de BCU, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, no por una vacuna, no por un cheque de estímulo fiscal, guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? La fe, hermano. Hermano, la fe es el salvavidas en tiempo de dificultad. La fe le ayudó a Marie Durán estar 38 años encerrada en una torre por amor a Cristo. El poder de Dios no es mediante una declaración positiva de que yo confieso que voy a tener, yo declaro que voy a tener. Mejor decimos como Cristo también en el sufrimiento, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario que tendráis que ser afligidos. ¿Por qué? En diversas pruebas. Esto casi no se predica. Y muchas personas que me están escuchando hasta están cancelando. No, yo cancelo. Toco madera. Pero dice aquí Pedro, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué, hermano? Fíjate, cada vez que la Biblia dice para, pero, con, ¿para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. Y fíjate cómo la describe Pedro. Si te estoy diciendo que tu fe no está correcta, pero cuando está correcta, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Yo ahí estoy, hermano. Fíjate, aquí estás en este verso. En el verso 8, nadie de nosotros ha visto a Cristo, pero le amamos. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Yo no quiero manipular a nadie, pero si este verso te está moviendo, fíjate, verso 9, dilo conmigo, obteniendo el fin de vuestra fe, amado hermano. El fin de tu fe es esta, la salvación de vuestras almas. A lo mejor tú ahorita, por la dificultad, hermano, por lo que estás viviendo, mi amado hermano, tú no estás viendo y estás diciendo, estás preguntándote, hermano, ¿por qué no veo la salvación del Señor? Bueno, hermano, no, es probable que estés luchando por pruebas, estés cumpliendo el propósito de Dios como Pablo, y que el mismo sufrimiento no te permite ver esto que te está aclarando ahorita la palabra de Dios. Yo no quiero condenar a nadie, pero si los frutos de alguien, hay pecado no confesado, hay personas que están viviendo en pecado. No estoy diciendo que nosotros somos personas que ocasionalmente pecamos, yo no estoy hablando de eso. Claro, todos nosotros pecamos ocasionalmente. Yo el primer punto me estoy refiriendo a gente que vive en pecado. Pero si tú no estás viviendo en pecado, a lo mejor lo que está pasando es que el sufrimiento está
está oscureciendo el propósito de Dios, y lo que está pasando ahorita es que Dios está probando tu fe para que tú puedas obtener el galardón que es la salvación de tu alma, y está sostenido por el poder de Dios mediante la fe. Apunta esto, Primera de Pedro 1, 3 y 9, y apúntalo en tu casa, predícaselo a tus hijos. Estás esperando en la prueba, hermano, a lo mejor lo que pasa es que no lo estás viendo. Y el último punto es que también como el Señor estamos aprendiendo en Él. Ahora, ¿cómo voy a esperar en el sufrimiento, amado hermano? ¿Cómo voy a esperar en el sufrimiento? ¿Cómo voy a hacer esto, amado hermano? Bueno, lo primero que tienes que hacer, amado hermano, es creer en el Evangelio. Y ahí hasta me hubiera gustado ponerle aquí un signo de interrogación, porque yo sé lo que muchos están pensando ahorita. ¿Cómo, Julio, cree en el Evangelio? Pues si ya soy cristiano. ¿Cómo me pides que pida? Yo ya creí. Pero fíjate cómo dice aquí Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Y aquí no dice, y por eso me gusta ponerle la Biblia para que lo leas conmigo. De todo aquel, y fíjate que dice ahí, que ¿qué? Que cree. No dice que creyó hace 30 años, no dice que creyó hace 50 años, no dice que creyó el año pasado, que cree. Y cuando un verbo, la mayoría del tiempo, un verbo en el griego, porque es el lenguaje original de la palabra, tú lo pudieras traducir de todo aquel que está creyendo, del judío primeramente y también del griego. ¿Y qué quiere decir esto? Hermano, que hoy yo sé, hermano, yo te entiendo, todos estamos esperando. ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar esto? Ya andábamos bien, ya estábamos más o menos. Hermano, sí, cree en el Evangelio y predica. Ya no estés escuchando a tu alma que está atribulada. Mejor predícale a tu alma y dile, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque está conmigo. Predícale a tu alma. Yo voy a recibir a través del poder de Dios sostenimiento a través de la fe, y tú cree en el Evangelio. No se trata de que creíste, claro, gracias a Dios que creíste ayer, pero porque creíste ayer, también cree hoy. Cree en el Evangelio, cree que Dios te ama, cree que Dios te está sosteniendo, aunque no lo veamos. Esa canción que el Señor ha dado en este tiempo, de la canción que habla, que dice, milagroso abres caminos, cumples promesa, aunque no pueda ver, tú te estás moviendo. Cree en el Evangelio, también levántate. Y estoy haciendo referencia a un verso que leímos cuando Ananías le dijo esto a Pablo. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, si estás en pecado, levántate, bautiza, lava tus pecados, invoca el nombre del Señor. El primero es general, es para todos. Este es por si no estás caminando con Dios, levántate. Dios, por eso estás metido en este canal, por eso estás escuchando esta predicación, pero también tú, hermano, levántate, lávate. Espera con paciencia, amado hermano. Espera con paciencia. Salmo 41:3. Dice pacientemente, dice, al Señor esperé pacientemente, Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó del hoyo de la desesperación, de la destrucción, perdón, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca, afirmó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Amado hermano, este consejo a mí me lo dieron cuando esta pandemia comenzó, y este es el momento donde yo me empiezo a sincerar con ustedes. Yo tuve miedo, yo tuve temor, y este es el momento en que yo abro mi corazón con todos ustedes porque les amo con todo mi corazón, aunque yo este tiempo no los he visto, pero en este momento cuando estoy viendo, yo veo sus caras, veo que a veces se aburren, veo también que están escuchando, pero les amo, hermano. Yo también pasé por este tiempo, pero cuando tú dice aquí, paciente, ¿cómo esperas en Dios? Ahí dice, pacientemente. Él está sobre control. Y a mí este consejo me lo dio un siervo del Señor y también me lo dio mi mamá. Canta al Señor. Porque ese es un fruto de que Él cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y fíjate, verán esto mucho, verán muchos esto, y temerán y confiarán como tú en el Señor. Pon alabanzas, cree en el Señor. Te está ganando la depresión, te está ganando la ansiedad. Se nos veía en la cara a todos, hermano, cuando estaba pasando esto. Y gracias a Dios yo he estado viendo el milagro que el Señor nos
sostenidos por la mano del Señor. Entonces ahora canta alabanzas, que se vea el gozo de tu corazón, espera con paciencia, hermano. Y último, hermano, ten una esperanza inamovible. Quise poner este verso. Apocalipsis 13:12, perdón ahí que está mal escrito, perdónenme, está mal ahí. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Amado hermano, en este verso que leímos tan detenido, tanto problema, otra vez Pablo hablando, esperando, está igual que nosotros. Las mismas noticias, el mismo encierro. Hace unos días nos dijeron, pues ahí va otro mes de encierro. Ahí va otro mes de esperar. Pacientemente esperé al Señor. Él se inclinó a mí, oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Ves lo que hizo Dios en Pablo? ¿Cómo no lo hará contigo? Espera en Él. Espera en Él. Proponte hoy, voy a esperar en Él. Con quietud, con paciencia, con amor, con pasión por mi Dios, con determinación, con dulzura. Ya no más gritería, ya no me voy a enojar con mi esposa, ya no voy a gritar, voy a esperar pacientemente. Él me tiene en el hueco de tu mano. Y te acuerdas que te lo dije, que te lo iba a decir al principio, te lo voy a decir al final. Tú le has pedido a Dios que ya se acabe esto. Tú le has pedido a Dios que ya no aguantas. Has visto tus negocios desaparecer. Has visto problemas salir adelante. Has visto incluso que en este tiempo de tanto encierro has visto surgir la impaciencia. No necesitas que la pandemia termine. No necesitas que tus negocios regresen. No necesitas que te vuelvan a dar un cheque. No necesitas que vuelvas a tener un empleo, porque Dios no te lo está dando en esta noche. ¿Sabes lo que Dios te está dando? Jehová Jireh, Jehová proveyó, Jehová se provee a sí mismo. Hoy lo que Dios te está dando es lo que tú necesitas y es Dios mismo. Está diciendo, aquí estoy. Tú estás pidiendo tantas cosas, yo estoy viniendo ahí en tu cuarto, en tu sala, en Federal Way, en Tucuila, en Kent, en Bolivia, en México. Está diciendo, me estás pidiendo que acabe la pandemia, pero hoy estoy diciendo, espera en mí. ¿Por qué? Porque estoy contigo. No estás abandonado, no estás solo. Yo tengo un código postal, yo vivo con el quebrantado y humilde de espíritu, hermano. Yo quiero tomar este tiempo, esta última parte del tiempo, para que nuestra hermana Amy cante una canción especial. Y está, búscala en el chat. A lo mejor el hermano Bobby puede volver a ponerla. Esta canción donde dice, solo eres tú lo que yo necesito. Y mira, yo sé, hermano, que muchos nos cuesta mucho estar ahorita en pantallas, pero Dios, tu Dios está ahí contigo. No te distraigas, hermano. Toma este tiempo. Dedícale este momento al Señor. Levanta tus manos. Si estás cansado y si estás agobiado, si eres hombre y no te gusta levantar las manos, pues es un buen momento para que tu esposa te vea que estás realmente diciéndole, Padre, yo quiero esperar en ti. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero tomar lo que tú me estás dando. Yo me acuerdo mucho cuando mi hijo estaba enfermo. Tenía una grave infección en las anginas, en la garganta. Y él me estaba pidiendo que él quería algo para sanar. Y cuando yo le traje la medicina, él no quería y me arrebataba y desperdiciamos toda la medicina, se cayó al piso. Pero yo le estaba dando la medicina, era lo que él necesitaba, era lo que le iba a salvar, pero él quería un dulce, él quería algo. Dios ahorita te está diciendo, tú me estás pidiendo algo que ni sabes. No necesitas eso. Yo estoy trayendo a tu casa, a tu sala, a tu familia. Dios está viendo tu necesidad tal y como es, y en lugar de traerte todo lo que estás pidiendo, te está diciendo, espérate, porque hoy en esta noche me estoy trayendo a mí mismo a tu casa, que es donde debe de estar. Sí, está en la iglesia, pero hoy en esta pandemia, el Señor quiere habitar en tu hogar. Le dejo el lugar a mi hermana Amy, a mi hermana Amy. No se distraiga,
y dígale al Señor con todo su corazón. Tomen este tiempo de alabanza al Señor.